Lo que vamos a trabajar en estos días y regresando tiene que ver con la base de lo que nos hace docentes o de lo que nos hace maestros, ¿sale? Escuchaba yo en la mañana, dentro de las reflexiones, y que de por allá les hicieron una dinámica, ¿cuál fue el maestro que más admiraste, ¿no? Y que por eso tú te dedicas. Eso es una motivación, y eso habla de la buena voluntad. Pero en la educación la buena voluntad no nos sirve o no nos alcanza para mucho. Si nosotros no tenemos fundamentos que nos orienten en nuestro quehacer educativo, solo perderemos el tiempo y solo perderemos la vida. Lo que vamos a trabajar en estos días, presento breve el curso y le cedo el micrófono a Orlando, tiene que ver precisamente con una capacitación para la docencia a todos los niveles. El tratado docente se apoya en primer lugar en la filosofía de la educación. Hay que saber filosofía porque la filosofía apunta hacia las personas, que es nuestro objetivo principal. Pero sobre las personas hay muchas miradas, no hay una sola mirada. Hay muchas miradas sobre lo que es ser persona o lo que se afirma en la sociedad que es una persona o cómo debe de ser, vivir, actuar y pensar, ¿no? Hay gente que te dice que es para el comercio, hay gente que te dice que hay que triunfar, la ley del más fuerte, hay otros que te hablan que no, que hay que prepararnos para el otro mundo, y así nos podemos ir a cantidad de escuelas. Filosofía, después teoría educativa, la historia de la educación, ¿no? Me gusta una frase de un libro que dice que la educación inició cuando el ser humano tomó conciencia de sus experiencias y prácticas de vida y descubrió que en la medida en que las comprendía, la vida podía ser mejor. Teoría educativa. Después viene pedagogía, ¿no? Vamos a ver los métodos, las teorías para aterrizar en la didáctica. Llegar al aula para poder hacer realidad todo esto que nos planteamos. Esto será el curso, esto será lo que trabajaremos en ese tiempo. El punto primero, ya lo tienen ahí en sus dispositivos, les llegó una planificación. El tema de hoy es la filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y dentro de la filosofía este detonante de las preguntas. Esto es lo que trabajaríamos en estos días, haríamos trabajo por equipos. La idea es que seamos muy reales, muy humanos, confrontar, no a la censura, ¿no? La filosofía se aprende fuera de las prisiones, ¿no? Fuera de las prisiones mentales y de los muros mentales que nos establecemos. Precisamente la filosofía es un arma tremenda que si la adquiere el ser humano lo hacen imparable, lo hacen sumamente cuestionante, ¿no? A veces nos dijeron que nos daban filosofía y lo único que nos dieron fue historia de la filosofía de los pensadores, pero nunca nos bajaron al detonante ni nos enseñaron a hacer filosofía. La ambición de este espacio será esa. Hace que la condición es que pregunten, cuestionen, se abran, no paren, digan lo que piensan y comprendan desde dónde lo piensan. Gracias. Profes, cuando participemos o vayan a hablar, por favor, es con el micrófono porque nos están grabando, esto no es por payasada, nos están grabando para que se alcance a escuchar. Bueno, sí, estamos en taller de filosofía y educación y quiero leer rápidamente objetivos y productos, porque cuando entendemos filosofía, decimos, cuesta trabajo pensar, es pesado pensar y queremos salir sabiendo siempre cuál es la utilidad de la filosofía. Lo puse aquí en el objetivo, va a ser desarrollar productos escolares tangibles aplicando aspectos filosóficos en comunidad. O sea, nos vamos a ir nosotros con productos escolares, vamos a generar algo, es un taller, tenemos que generar algo. ¿Quedó claro esto? ¿Cuáles son esos productos escolares? Vamos a salir con, se supone que teniendo esto que comenta Mario, este background, ya podremos construir con fundamento un objetivo de cada sección, un perfil docente y un perfil de egreso del alumno de cada sección.
porque ya tenemos esta visión antropológica, ya tenemos... Sí me explico por qué. Empezamos siempre al revés. Las escuelas crean condiciones, crean estructuras, crean monstruos de los cuales esclavizan. No saben ni qué hacen, ni por qué lo hacen, ni cómo lo hacen, ni para qué lo hacen. No hay profundidad. La idea de este curso es darnos fundamento para responder estas preguntas que se tienen que ver reflejadas en nuestro hacer diario. Vamos a ver un video, por favor, Fer, para iniciar después ya con esta serie de preguntas y dejarles el trabajo. La filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía, Darío? Sirve para cuestionarlo todo, básicamente para darte cuenta que todo lo que te rodea puede ser de otra manera y que uno vive inmerso en un sentido común que te chupa y que uno tiene la libertad de moverse de ese sentido común, apropiarse de su propia libertad y tratar de emanciparse. Yo creo que la filosofía, con sus preguntas raras, extrañas, estrambóticas, con su cuestionamiento radicalizado, es un arma, es una herramienta que surge solo de nuestra mente y con la cual podemos realmente cambiar el mundo, ¿no? Se cumplen 200 años del nacimiento de Marx este año. Marx decía, la filosofía durante mucho tiempo no hizo otra cosa que explicar el mundo. Llegó el momento que se dedique a transformarlo. Y a mí me parece que esa transformación es posible con el mero, digamos, ejercicio de la pregunta, preguntando lo que en general todo el mundo dice que es una pregunta sin sentido, porque la filosofía se hace preguntas que parecen, viste, como tontas, incluso ingenuas. La filosofía no pregunta para encontrar respuestas, pregunta para que las respuestas instituidas se derrumben. Entonces, es preguntar no para alcanzar un objetivo, sino para demoler lo que está instalado, que siempre encubre una situación de poder. No podés escindir la cuestión del saber de la cuestión del poder. Y por eso la filosofía, desde el saber, busca romper esa alianza. ¿Mentira la verdad? Y la cuestión de la verdad es una de las cuestiones que la filosofía más trabaja y más cuestiona. Yo creo que, siguiendo en la lógica anterior, la verdad es una gran cómplice del poder. Porque, como decíamos, hablábamos antes de la cuestión de la mujer, siempre el poder se instala haciendo pasar como verdadero su propio interés. Sí. Y eso, cuando uno asume una verdad como incuestionable, el poder ganó, porque no hay poder más eficiente que aquel que no se ve, que logra invisibilizar, ¿no? Y que parece que transforma las cosas en naturales. Es algo natural, objetivo, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión de la verdad es una cuestión difícil. Yo creo que hay que correrse, ¿no? De la idea de la verdad dura. O sea, yo cuando alguien habla en nombre de la verdad, sí, la cago. Salgo corriendo, sí, le temo, ¿no? Le temo, porque sé, viste, esa gente que aparte está como tan, bueno, pero esto es indiscutible, ¿no? O los que hablan en nombre de la obviedad. ¿Sabes lo que significa obvio? No. Etimológicamente, el camino que tenés enfrente. Ob es enfrente y vía, obvio. Ajá. Entonces, algo obvio es algo que tenés tan enfrente, pero tan encima tuyo, que no ves que hay otros caminos posibles. Entonces te imponen uno como si fuera el único. Y te desarman en el resto. Esas son las obviedades. Por eso, la primera definición de filosofía que yo estudié a los 18 años, dice así: la filosofía es el análisis de lo obvio. Donde todo el mundo te dice que no hay que hacer una pregunta, que no hay que cuestionar, ahí. Claro. Ahí, porque, digamos, donde todo el mundo dice que hay crisis, correte. Andá donde nadie, ¿no?, cree que es necesario hacer la pregunta. Eso me parece que está presente en el tema de la mujer, está presente en el tema de la pareja, de la casa. O sea, durante ¿cuánto tiempo se nos dijo no politicen el hogar? ¿No? Como si el hogar no hubiese estado politizado desde siempre, con el varón asumiendo la conducción y todo el mundo alrededor. No politicen el aula. No hay lugar más político que el aula. ¿Pero por qué político? No político partidario. Sí, no la ficha de la UCR. No, político porque hay una relación de poder. Bueno, mirate en el monitor. Aquí dice algo este filósofo Darío que es interesantísimo. ¿Es útil la filosofía? ¿No? Sí, pero no así como útil es esto, ¿no? O como el iPad que nos van a dar, no es ese tipo de utilidad.
Hay una serie de preguntas que quiero que trabajemos para este primer módulo, que es ¿qué es la filosofía y las concepciones filosóficas? Acabamos de ver un video y ahora vamos a hacer una serie de preguntas como para ir ya calentando motores, porque ¿qué es lo fundamental en la filosofía? La pregunta, ¿no? ¿Por qué la filosofía puede transformar el mundo con solo preguntar? Eso es para ustedes y espero respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía creen que con su pregunta transforma mundos? ¿Pueden pasarse el micrófono, por favor? ¿Me ayudas, por favor? Sin la base, sin la base. Bueno, como dice Darío, sirve para cuestionar lo establecido y darnos cuenta que existen muchísimas otras opciones más, ¿no? Si solo vivimos basados en esta verdad única que se nos ha impuesto desde que nacemos y no cuestionamos nada, seríamos como borregos, ¿no? Seríamos como animales, como ganado. Y el filosofar, el cuestionar lo que ya existe, nos permite romper paradigmas y crecer y cambiar mundos, culturas, sociedades. Empezando por el tuyo, ¿no? Definitivo. Debes iniciar tú a partir de ti, ¿no? Sí. Y de ahí el crecimiento es contagioso, o sea, se va contagiando. Okay. Siguiendo en esta línea, creo que también nos sirve para crear nuevos mundos, para hacer desconstrucciones y para cuestionarnos y generar ciencia. Si te dejas de preguntar, no hay ciencia. Pues digo, pero empezando desde uno, ¿no? Sí, por eso decía un proceso de desconstrucción, si no, no puedes. Fíjate que en el ser filósofo siempre dicen, no, claro, filósofo, sí, tú debes de saber. Yo, sí, pero ven, vamos a saber los dos. No, ¿cómo crees? No? ¿Cómo para qué, no? Somos buenos santos, ¿no? Somos buenos ornamentos en las fiestas, en las reuniones. Ya cuando implica trabajo nadie quiere pensarle, ¿no? ¿Qué implica que la pregunta rompa las respuestas instituidas? ¿Qué implica en ustedes que rompa la pregunta las respuestas instituidas? ¿Cuál es una respuesta instituida en este colegio? ¿Qué es lo que aquí en este colegio, para ponernos en sitio, qué está ya instituido? Que no se atreven ni a cuestionar, aunque sepan que no está bien. ¿Hay algo así aquí? ¿Qué? El puedo pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que le digan a Gaby? No. ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Por qué si dije que no? Y entró en el diablo. Entonces si entras tú y me dices, ¿puedo pasar? Digo, no. Es una pregunta retórica, ¿no? Si perdió su verdadera función y ahora se vuelve como una pregunta retórica de ¿puedo pasar? Y no está mal pedir permiso. El problema está cuando ya hemos instituido algo, claro, y ha perdido ese sentido importante. Perdió su valor, ¿no? Perdió su profundidad, ¿no? Se supone que se utiliza para formar hábitos y respeto, pero termina solo siendo como un sonido que se ejerce para continuar caminando hacia el salón, ¿no? Exacto. Porque yo no puedo prohibirle el paso al alumno. Bueno, pero si te está preguntando, sí, ¿no? Pero puedo decir no. No. Pero realmente, si yo le digo no lo va a escuchar. Él va a escuchar un sonido de mi boca y va a continuar caminando a su escritorio. Porque se volvió ya rutinario, se volvió automático. Instituido. Instituido. Eso es lo instituido. No hay que estar en contra de las instituciones. Lo que pasa con las instituciones es que cuando se vuelven así, de flats, ya, se acabó la función, se acabó el valor, se acabó todo esto, ¿no? Que de alguna manera da lo que decía Mario, profundidad. Cerramos contigo para la siguiente pregunta. Pero yo creo que también lo tenemos que ver, ¿no? Y volvemos a lo mismo que decía Moni, ¿no? Tenemos que empezar desde uno, porque los maestros que, bueno, en este caso, por ejemplo, Jorge, ¿no? Que se volvió algo como muy plano. Ajá, te tomaste el tiempo de preguntar para qué. Porque tienes que preguntar, ¿puedo pasar? Yo en algún momento sí le pregunté a Marce, y Marce me dio la explicación del por qué, y ahora que lo sé, yo sí me atrevo a decir a los niños de repente no. Y me pasa mucho con Aldo cuando llego a su cubículo, por ejemplo, y digo, ¿puedo pasar? Y de repente me dice, no, porque estoy haciendo, porque estoy atendiendo, porque... Entonces, no, volvemos a lo mismo, ¿no? A la primera pregunta. Yo creo que las demás también nos van a llevar a la primera pregunta. Tenemos que hacerlo desde dentro. Sí. Iba a hablar Edwin. Así está, ¿me escuchan, no? No. Es que no es que te escuchamos nosotros. Necesitamos usar el micrófono. Sí, es igual. Solo quería ejemplificar algo parecido. Yo cuando llegué preguntaba, bueno, pasaba de hecho, ¿no? Y no preguntaba, ¿puedo pasar? Y le pregunté a algunos de mis compañeros, ¿por qué? ¿Por qué piden permiso? Incluso entramos a algunos lugares y no hay nadie y ¿puedo pasar?
no hay nadie. Nosotros ahí en deportes a veces le decimos a los chicos, no, y entran y los regresamos. Te pedí, no puedes pasar, ya estamos platicando algo y cuando puedas ya puedes, ¿no? Pasó algo en una junta. Entonces, creo que sí es importante dejar en claro para qué son las cosas y regresamos a la pregunta del por qué, ¿no? Bueno, la otra pregunta es, ¿por qué el ser humano asume verdades incuestionables y qué necesidad se estará satisfaciendo? Primero las damas. Claro que no. Es una verdad de asumir. Ese es un buen ejemplo. ¿Por qué el ser humano asume verdades incuestionables? Me parece que porque el tipo de educación que nos han dado, que es muy rígida, te dice que así se debe hacer por los deberes seres, más que por el ser y demás cuestiones que pueden compartir los demás. Retomando lo que comentaba el profe Guillermo sobre el que fue y preguntó para qué, es donde recaemos en esto de el asumir verdades incuestionables, ¿no? O sea, a mí ya me dijeron que esta es la verdad y que por eso preguntamos. Entonces es bien peligroso caer en el condicionamiento. Allá tengo una razón por la cual es verdad que es útil pedir permiso para entrar y ya no cuestiono más allá, ¿no? Es ir más, hay que profundizar todos estos tipos de escalones en los que mientras más nos adentramos, más cuenta nos damos que hemos sido condicionados desde que nacemos a actuar y ser este tipo de ciudadano que es aceptado para poder funcionar, ¿no? Okay. ¿Qué ves? Y es para los dos. Gracias, Tony. Sí, creo que la necesidad que se cubre es la necesidad de la certeza o de la seguridad o el ancla que el ser humano quiere tener con lo que lo rodea. O sea, cada uno de nosotros tiene una verdad incuestionable en nuestra vida y es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, sea cual sea. Pueden ser cosas muy prácticas o pueden ser cosas muy profundas, pero como seres humanos buscamos esa ancla que nos dé como un poquito de norte hacia dónde nos tenemos que mover, y es la necesidad que tenemos de no sentir que no existe algo que nos guía o que nos da rumbo. Ok, vamos al micrófono a Mari para que ya se vaya con más y no nos regañe. Si te das cuenta, el cómo estamos participando lo hablamos desde la verdad. Exacto. ¿No? Ajá. Y yo creo que uno de los fuertes peligros de nuestros tiempos es afirmar certezas. No creo que absolutamente tampoco todo sea maldad, porque algo puede estar oculto, porque el ser humano cree porque espera bondad, que es otra de las dimensiones que él tiene. Pero también habría, yo creo que el ser humano acepta todo como verdades, porque dentro también del proceso educativo de pequeño te enseñaron a no preguntar más, ¿no? El buen ciudadano, el buen alumno es el que obedece, el que se cuadra, el que se pone el micrófono, graba, ¿no? Hace sus estructuras y hace sus propuestas porque la corriente. Exacto. Y si esto lo vamos a aplicar a la educación, habría que preguntarnos qué es educar en nuestros días, ¿no? Porque hay tantas propuestas que te dicen esto es lo de hoy o así se hacen las cosas, que yo creo que hoy más que nunca es necesario para buscar la verdad. Sí, pero también no malbaratar con la pregunta ¿por qué? ¿Y por qué? Lo que pasa es que eso no es preguntar. Exacto. Habría que entender precisamente el valor de la pregunta, porque la pregunta va mucho más allá, ¿no? La pregunta te hace un ser intencional, ¿no? Maestro, lo dejo. No te alcanzo. Bueno, ¿y se da la relación de poder saber en el aula? ¿No? Y en todos lados, ¿no? Está cañón eso, ¿no? Digo, hasta conmigo mismo, ¿no? ¿Sabes la relación de poder saber conmigo? La postura que tomo. Ahorita mismo, lo que sea mal, simplemente ahorita estar sentados, estar escuchando, no, sí, no estoy de acuerdo. La forma en que tomamos, ¿no? Este es un tema muy interesante, poder saber en el aula. Carlos lo manejaba en prepa, ¿no? El tema de Foucault, el tema del poder, las estructuras de poder. Y es muy interesante lo que dice él, cómo el poder perfecto es el invisible.
y el que tenemos asumido. ¿Han visto, saben quién es Aldous Huxley? Sí. El que escribió El Mundo Feliz. ¿Han visto en Facebook cómo ponen esto de Aldous frente a Orwell? Y cómo Orwell decía en 1984, cómo iban a someter a la gente por medio de la fuerza. Y Huxley dice, no, va a ser por medio del placer, ¿no? Y no lo vas a cuestionar. Ahorita lo que estamos generando con las tablets es, ¿qué le da placer a los niños? Los gadgets. ¿Cómo van a entrar a la escuela? ¿Cómo van a educarse? ¿Cómo van a querer educarse? Hay que generarle placer. Yo no estoy de acuerdo con el video de ayer y lo voy a externar de una vez. Es irreal pensar que todo tiene que ser maravilloso. Es irreal, es pretencioso. O sea, digo, para que existiera este radio, ¿qué tal si lo rojo en la vida de alguien, su desgracia, su dolor, no lo llevó a crear esto? Tampoco es real pensar que en todo momento tengo que estar feliz, contento, y si no la vida no tiene sentido. ¿Sí me explico? Sí. Por eso digo, ¿qué ejercicio de poder ejercemos que entre más invisible, parecería que más efectivo? Y lo dice el terrible, que parezca natural. Claro que es natural que los niños aprendan de esta manera, ¿no? Porque es natural. Bueno, ¿qué quieres decir, Edith? ¿Tú levantaste la mano? Ah, ok. A ver, yo sí quería comentar sobre lo que estabas hablando, sobre esta postura de poder, saber. Una de las formas más prácticas, yo podría llamar, es reconocer que la persona, tu jefe inmediato, es solamente dentro del marco laboral. Pero si puedes ver más allá al ser humano y comprender que él también tiene un inicio y un condicionamiento, y yo creo que puedes eliminar un poco esa división, ¿no?, entre el saber, el poder y el saber. Puedes ver al otro desde el mismo nivel, conociendo tu función dentro de este marco o dentro de esta institución, ¿no? De hecho, la escuela activa lo que busca es construir que el alumno genere el conocimiento y participe de eso. No que los tengas 40 minutos moviéndose, moviéndote, porque eso no es activo, eso está moviendo, eso es dinámico. A lo de Notion, nos venden esta tablet con este material increíble, milagroso, pero realmente lo único que es el libro digitalizado. La función del profesor va a continuar siendo la misma. Si eres un profesor barco, aunque tengas 20 tablets, tus alumnos van a ser mediocres. Si eres un profesor formador, tus alumnos van a ser adelante, aunque trabajes con periódico. Yo creo que la función del tutor debería de ser siempre dignificada y darle el valor que requiere, y no decir, te voy a entregar una tablet y ya con esto vamos a tener la mejor escuela y los mejores alumnos, porque estamos entonces haciéndonos ilusiones de un futuro utópico. Por eso estamos dando este curso, el de didáctica, para que como tengan la tablet, tengan criterio, tengan plataforma y movimiento y los de prepa, pues, que están generando su proyecto, lo intencionan, no sé, como yo creo que María les ha dicho esto, para que tengan fundamentos para intencionarlo. Creo que la docencia debe llevar a que los alumnos cuestionen lo obvio. ¿Cómo ven ustedes? Sí, claro. Sí. Cuestionen todo. Permítame. Esta cuestión no viene a partir de los valores de los alumnos. De nuestros valores es la forma en que cuestionamos o de qué manera. Mencionaba algo el profe, y dice, el valor del maestro se ha rebajado, se ha denigrado, pero pues viene de parte de los maestros, ¿no? Que yo me acuerde, a mí en mi casa, para empezar, mis papás era de que vas a hacer esto, ¿no? Y a lo mejor esa parte de cuestionar la vas aprendiendo con el transcurso de los años, pero sin perder el respeto. Entonces, creo que esta parte de, como dices, de cuestionar, pues no va a ser una labor fácil con sus, dijera por ahí, con las iPads, porque es un trabajo más atrás, ¿no? Desde unos valores. O sea, ¿tú dices que desde la casa se construye esto? Es correcto, eso dice. Ok. A ver, ¿es un problema que la filosofía no genere respuestas concretas y útiles? ¿Es un problema? No. Fili, después Caro. A ver si lo haces más rápido, ¿no? Yo creo que es un problema cuando no hay conciencia
del sentido que le das a las respuestas o a las preguntas que generas personalmente. Okay. O sea, si tú estás preguntando con un objetivo muy claro y no llegas a ese objetivo y entonces te piras, pues es un problema. Entonces es necesario tener un buen objetivo y la claridad del objetivo para que la filosofía tenga esa utilidad. Es necesario tener flexibilidad en ese objetivo. Okay. O sea, es que estoy hablando como muy en el aire, pero por ejemplo, si yo estoy cuestionando mis creencias religiosas, por ejemplo, ¿por qué tendría que cuestionarlas? Puede ser una pregunta. Yo decido cuestionarlas. ¿Con qué objetivo me las voy a cuestionar? O sea, ¿con qué objetivo voy a llevarme al límite de ver el otro lado de la moneda? Si la persona es flexible para llegar a una respuesta, entonces no es un problema. Pero si su objetivo no se cumple y llega a una respuesta que no quiere, pues para la persona va a ser un problema. No creo que sea un problema a nivel global, es algo como más personal. A ver, Caro. Bueno, yo pienso que un poco en relación con lo que comentaban, ¿no? Sobre estos idealismos, ¿no? de lo que es la verdad o lo que se debe lograr, que todo sea en algún momento pues funcional o positivo, pues más bien pienso que si hay una lógica detrás de eso que haga pues una función, pues no necesariamente tiene que haber una respuesta, o como dice Pili, una respuesta que te agrade, ¿no? Porque la verdad casi nunca agrada, ¿no? Por algo tampoco la vemos, al menos en lo personal, ¿no? Y además de eso, no siempre la puedes encontrar por ti mismo, ¿no? A veces en función de los otros es que te reflejan cosas que efectivamente se vuelven obvias para ti porque son cotidianas y porque no conoces otra cosa, ¿no? Pero incluso el cuestionarte tu propia ideología te puede llevar a tener mucho más argumentos de por qué sí estás a favor o por qué adoptas cierta ideología, ¿no? Pero no creo que se trate de algo que sea correcto o incorrecto, ¿no? Sino en este sentido, pues que a veces hay cosas que así son, ¿no? Lacan menciona una frase, ¿no? No todo y no siempre, ¿no? Entonces, claro, o sea, incluso pues en las estructuras científicas o en las leyes que funcionan detrás de ciertas ciencias, pues hay todo conjunto es tal cosa, ¿no? Pero también hay excepciones, ¿no? Entonces... Que hoy en la mañana nos decían, imagínense que son científicos y pueden crear. Dices, pues sí, claro, la tablet, pero ser científico no es nada más decirlo, científico es tener... O sea, imagínate los que están aquí, los profesores que estudian ciencia, pues tienen que pasar por un proceso tan penoso y tan agradable, ¿no? O sea, ni todo es todo el tiempo, ni siempre, ¿no? A ver si decías, ¿no? Antidemocrático completamente tu comentario. Sí, y por ejemplo, hoy en la mañana, ¿no? Que tenía el video preparado, porque ya lo tenía, pues... pensado para generar algo, que eso es lo que pienso que Pili podría pensar como objetivo, ¿no? Lo que se quiere detonar. Sin embargo, a veces el método es el que tiene que cambiar un poco, ¿no? Escuché por ahí comentarios, actúa el video, ¿no? Que hubiera sido también algo para generar, pero entonces generaría otra cosa, ¿no? Entonces creo que sí habría que abrirnos o tener esta disposición para encontrar estas respuestas, aunque eso implique que tire toda la teoría que hemos construido antes. Vale. ¿No? Cerramos con Jorge para ya empezar con la actividad de dejarlas porque... Solo mi respuesta. Ok. Sí, porque has hablado mucho. Ay, te va a gustar la respuesta que va a dar. No, entonces sí, dala. Bueno, va a ser compartida. De manera breve, a mí me parece que es un juego de palabras muy interesante de que si la filosofía no genera respuestas concretas y útiles. Creo que más bien depende del momento cultural, histórico y demás, ¿no? O sea, depende mucho desde quién está diciendo si esa respuesta me sirve o no me sirve, cuál es ese filtro, cuál es la formación de la persona, para que entonces
que en esta relación de poder del conocimiento yo diga esto es funcional o no me es funcional. Sí, cuando dice la gente, a mí dime las respuestas ya, es como, para mí es como, a mí sométeme rápido. O sea, no quiero pensar, a mí dime qué tengo que hacer. Está bien, eso es una cosa, yo te voy a decir qué hacer, ¿no? Sí, va sobre la misma línea. Okay. Y es una diferencia entre el dogma y filosofía, ¿no? Otra, la verdad debe ser, porque la palabra verdad, ese es donde siempre llegamos a la verdad. Pero la verdad responde a necesidades actuales socioeconómicas. En esta época me conviene que esta verdad sea verdad, ¿sí? Y nos va a funcionar para generar esto y esto y esto. Otra, la filosofía no está diseñada para generar respuestas concretas y útiles, está para desconstruir las verdades que se nos han impuesto, que son tan obvias que nos tapan el panorama completo. Okay. ¿No? Bueno, vamos a, chicos, hoy decía ayer no lo necesito pero lo compro, ¿no? Vamos a empezar con la parte de actividades. Vamos a dividirnos en 3 equipos, por favor. En esta parte van a estar, los de prepa les pido que se distribuyan. Aquí van a estar los profesores que van a trabajar, ahorita les explico la concepción filosófica de cosmocentrismo. Aquí van a ser los que van a estudiar teocentrismo y aquí va a estar antropocentrismo. Por favor, distribúyanse libremente en estos 3 equipos con el criterio de que van a trabajar. ¿Mande? Rápido, profesores, por favor, distribúyanse. Nada más que tener la indicación, sí. O pueden jalar la banca, la mesa y quedarse aquí. Mike, Miguelón, ¿qué les toca a ustedes? Bueno, ahorita vamos a la indicación, tranquilos. ¿Qué les toca a ustedes? Chicos, ¿qué les toca a ustedes? Teocentrismo. ¿Y a ustedes? ¿Qué les toca a ustedes? Por favor, profesores, bajen, ubíquense. Profes, ¿me ponen atención, por favor? Voy a dar la indicación y necesito toda su atención porque no voy a estar ahorita para apoyarlos. Con esta lectura, con este video, y los de prepa tienen la lectura, van a hacer una reflexión con lo que vimos del video, con lo que compartimos y con una lectura que tienen los de prepa, me parece se las dio Mario ya, ¿no? Por favor les pido también que la bajen a sus equipos. Van a realizar la lectura del documento Filosofía ¿Por qué y para qué? Este documento lo tienen los profesores de prepa. Ahorita, ya que tienen equipo, por favor les pido compartan esta información con los equipos que les tocó y van a desarrollar en equipo su propia definición de filosofía. A los maestros de secundaria yo les envié por correo el Word con el trabajo de hoy. No quiero que todos trabajen generando, sino entre todos vamos construyendo el trabajo para no tener hojas, sino que se quede digital y me lo envíen. Esto no implica que el que está aquí en la computadora va a hacer todo el trabajo. Esto implica que van a romper su estructura instituida de cómo ser alumno profesor de secundaria, y quiero que vayan a la universidad, que tengan un viaje astral y en el tiempo, que están en la universidad y que son estos alumnos non plus ultra de la educación universitaria y que van a participar y todos van a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada equipo me va a desarrollar una definición de filosofía. No quiero que la copien, no quiero que la bajen de internet, quiero que ustedes dialoguen e instituyan momentáneamente lo que para ustedes es la filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Que en colectivo se construya esa definición. Aquí les pido más atención todavía porque hice un error, yo cometí un error al hacer esto. Primero vamos a investigar la concepción filosófica. ¿Qué concepción te tocó? Entonces tú vas a investigar en internet qué es el cosmocentrismo. Les pido que no se vayan a Wikipedia, recordemos que estamos en la universidad, no somos mediocres, hay hartos PDFs de buenas universidades y tienen 60 minutos. Van a investigar qué es el cosmocentrismo, qué es el teocentrismo y el antropocentrismo. Pero recuerden que les pedí que hicieran una lectura que tienen los de prepa. Ahí en los de prepa viene más o menos indicado qué es cada cosa y cuáles son esos pensadores. No quiero que se queden solamente con la lectura, quiero que vayan a más, es un colegio activo, participen de la enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Y van a desarrollar una reflexión sobre la concepción filosófica y me van a llenar esta tabla. Van a llenar una tabla donde diga características de la concepción asignada y van a poner una reflexión nuevamente grupal.
Después de haber hecho eso, creo que ya tienes suficientes elementos para decir cuáles son las características de un filósofo. La idea es que concluyan que para ser filósofo no es Mario, no es Orlando o nosotros que hemos estudiado filosofía, sino yo puedo ser filósofo porque puedo preguntar y claro que pienso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendieron el camino? El comentario. Primero, definimos el grupo. Después, investigamos la concepción filosófica que nos tocó. Y finalmente, ponemos las características del filósofo. Yo termino mi junta y bajo para seguir como ustedes manden.